Buenas noches. Somos estudiantes del segundo año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental Los Llanos Occidente, Ezequiel Zamora. En este momento le vamos a hablar sobre los actos jurídicos, diferencia entre hechos y actos jurídicos, del subproyecto Derecho Civil 2. Nuestro equipo está conformado por Heila González, Moisés Torrealba, Edgar Celia, Yane Alejo, Luis Oscar Blanco, Yasser Hernández y mi persona, Luz Marina Blanco. Les voy a hablar un poco sobre qué son actos jurídicos. Los actos jurídicos son hechos o consecuencias jurídicas realizadas por el hombre, de voluntad, que se pueden considerar con alevosía y ventaja. El acto jurídico, como ya dije, es realizado por el hombre con el propósito primordial de producir efectos de derecho. Messineo señala que un acto jurídico es un acto humano realizado consciente y voluntariamente por un sujeto. Enesero considera el acto jurídico como la realización querida o al menos previsible de un resultado exterior. Un ejemplo de un acto jurídico sería la celebración de un contrato de compra y venta. En nuestro Código Civil nos señala en el artículo 1133 que un contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Otro concepto que les voy a hablar es sobre el derecho jurídico. El derecho jurídico es un suceso o acontecimiento producido por el hombre de manera natural. Por otra parte, le vamos a hablar sobre los hechos jurídicos, que son todos aquellos sucesos o acontecimientos, ya sea producido por el hombre o por la naturaleza. Los hechos que no producen ningún efecto se denominan hechos naturales o simples. Según Rafael de Pina, los hechos jurídicos son acontecimientos independientes de la voluntad humana susceptibles de producir efectos en el campo de derecho. Un ejemplo sería la muerte, cuya consecuencia jurídica sería todo el proceso hereditario, pero aún así es un hecho involuntario. Seguidamente corresponde diferencia entre hecho y acto jurídico. Es importante conocer el concepto sobre acto, que no es más que un fenómeno realizado por el ser humano con voluntad, pero sin consecuencia jurídica. Un ejemplo es la inscripción de una candidatura a un cargo de elección popular. Con respecto al concepto de hecho, es un fenómeno natural cuyo acontecer no tiene efecto. Un ejemplo puede ser el desbordamiento de un río. El acto jurídico, fenómeno realizado por el hombre generándose consecuencias jurídicas. Un ejemplo puede ser la compra de un vehículo, la compraventa de una casa o de un terreno. El hecho jurídico, fenómeno natural que tiene consecuencias jurídicas. En este caso puede ser la muerte de un padre, de la madre. La consecuencia que trae es la repartición de bienes. Es importante conocer que la diferencia entre ambos radica en la voluntad. Bien, continuando en el orden de ideas, hablaremos de la clasificación de los actos jurídicos, pero primeramente aclararemos algunos términos que se van a usar en los conceptos de los actos jurídicos o de la clasificación de los actos jurídicos. Primeramente, el término autor, que no es otra cosa que la persona o sujeto cuya voluntad produce el acto jurídico. Parte son las personas que adquieren derechos y obligaciones que nacen de la relación jurídica. Terceros son personas ajenas a los efectos que producen las relaciones que nacen del acto jurídico. Como pueden ver, la clasificación de los actos jurídicos son dos: los actos jurídicos unilaterales y los actos jurídicos bilaterales. Los primeros, los actos jurídicos unilaterales, son todos aquellos donde se manifiesta la voluntad del autor o de una sola persona o de un solo sujeto, ¿okay? A se le guarda el término o se le reserva el término de autor, porque
como su concepto lo indica, es la voluntad del autor. En este tipo de actos, la voluntad lo hace o genera una subclasificación que serán los simples, cuando la voluntad emana de una sola persona, y los pluripersonales, cuando la voluntad emana de más de una persona. ¿Okay? En cuanto a los actos jurídicos bilaterales, tendremos que son aquellos donde convergen la voluntad de varias personas para generar un efecto jurídico que va para crear modificar y hasta extinguir algún derecho entre los sujetos que están dentro del acto jurídico. A estos actos jurídicos también se les conoce como convenciones. Se les reserva el término de partes y son contrataciones de intereses opuestos o contrapuestos. Se les llama también contrato en el momento en que generan derechos y obligaciones. Estos contratos están clasificados en base a la funcionalidad del acto jurídico, y los mismos se van a clasificar en unilaterales y bilaterales. Unilaterales cuando va a generar una obligación hacia una de las partes, y bilaterales cuando la obligación es recíproca para las dos partes. Entonces, allí tenemos la clasificación de los actos jurídicos basado en la génesis, en la forma o de dónde nace el acto jurídico como tal. A continuación vamos a hablar sobre los elementos de los actos jurídicos. Todo acto jurídico, como se dijo anteriormente, pues es producto de la voluntad de las partes que intervienen y por supuesto trae consecuencias jurídicas, pero todo acto jurídico debe cumplir con una serie de elementos, y entre ellos tenemos los elementos esenciales, que son los que caracterizan a todo acto jurídico, van allí implícitos en todo acto jurídico, y entre esos elementos tenemos el consentimiento. Tiene que haber un consentimiento entre las partes para que se pueda producir un acto jurídico. También el objeto es otro de los elementos de un acto jurídico, de los elementos esenciales. Si no existe un objeto, no puede haber un acto jurídico. Ejemplo de ello sería un negocio de compra-venta, pues el vehículo es un objeto de un acto jurídico. Igualmente un inmueble constituye un objeto. También tenemos dentro de los elementos esenciales la forma, la manera como se realiza el acto jurídico, pues esa voluntad que tiene que haber allí y la forma como se va a realizar. Y por último tenemos la capacidad jurídica. Toda persona involucrada en un acto jurídico debe poseer capacidad jurídica para realizar, para que ese acto jurídico tenga validez. Con respecto a los elementos naturales del acto jurídico, son los que van allí, pues por naturaleza están dentro del acto jurídico, sin que las partes quieran involucrarlos, ellos están allí. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la venta de un vehículo, la compra-venta de un vehículo, allí pues hay unos daños o unos vicios ocultos que el vendedor está comprometido con el comprador a reparar esos daños, pues la evicción en este caso, que es uno de los ejemplos en ese tipo de elementos. Igualmente pues ocurre con un inmueble. No todos los inmuebles están en condiciones óptimas para adquirirlos, entonces el comprador o el vendedor en este caso está comprometido con ese acreedor a reparar los daños que van allí inherentes pues al acto jurídico. Y por último tenemos los
elementos accidentales del acto jurídico, que son elementos que sin ser esenciales son incorporados por las partes en esos contratos, en esos actos jurídicos, y ello también pues no va a afectar la validez del acto jurídico, sino que por el contrario va a garantizar que los participantes en ese acto jurídico obtengan algún beneficio. Entre ellos, bueno, tenemos cláusulas allí contractuales donde se garantice alguna situación en el futuro, y también tenemos ejemplo de eso en un tiempo determinado en que se vaya a entregar el objeto producto de esa compra-venta. Finalmente, para concluir, podemos decir que el acto jurídico es el acto humano voluntario o consciente, lícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir o conservar o aniquilar derechos, mientras que el hecho jurídico es algo involuntario, pero a la final los dos producen consecuencias jurídicas. Ejemplo de ello, un acto jurídico unilateral puede ser el divorcio, el registro de patente o el testamento, un testamento. En cuanto al acto jurídico bilateral, ejemplo de ello puede ser el registro de contratos ante el notario público o el traslado de dominio. Puede ser también lo que es una enajenación temporal. En cuanto a los hechos jurídicos, podemos dar como ejemplo la muerte o la promulgación de una ley. Todo esto en cuanto a los actos jurídicos, bien sea unilateral o bilateral, y hechos jurídicos en nuestra vida cotidiana. Es por ello que en nuestra vida cotidiana podemos decir que estamos rodeados de actos y hechos jurídicos, por lo que debemos tener en cuenta cuáles son las diferencias de los mismos. Gracias.